Mario, Luigi, ¿cómo están? Estamos preocupados por ustedes. Ya dijeron que ustedes son los causantes de toda la violencia en el país, que los andan buscando, que la UIF ya les congeló las cuentas. ¡Qué barbaridad! Dirían en su pueblo de ustedes, porca miseria. Pero así es la vida, ¿no? La vida es un videojuego, ¿no? Y no se acaba hasta que dice game over. ¡Qué bueno verlos! Y gracias por dejarnos entrar a esta instalación, a su mundo. ¡Qué barbaridad! Porque ahorita andan ustedes en boca de todos. Impresionante. ¡Hermano! Dame un videoabrazo. Hermano, mira. Déjate pasar una vida. ¿Cómo Sí. estás, Mira, hermano? Mario y Luigi. Mario, Luigi. Tantos Tantos años sin vernos, hombre. Oye, los andan correteando, Asalto ¿no? de mata. Sí. Andan a salto de mata. No, fueran el Chapo estarían tranquilos aquí en su videojuego, pero pues son Luigi y Mario. Son Luigi. Muy peligrosos para el país. Pues desde luego. Es la simiente de la violencia y la maldad. Los generadores Así de es. muerte, ¿no? Tremendo. No. Pero ahorita tienen que irse porque seguramente ya saben. Neoliberales. ¡Claro! Obviamente. Veles la jeta. Neoliberales. Sí, Bueno, sí. muchachos, muchas gracias, por dejarnos entrar a su mundo. Nada más platicamos y nos vamos. Sí, si nos dan chance, ¿no? Aquí, sí, caminamos, Gracias. ¿no? Tenemos- Vayan, escóndanse. Aquí no ha pasado nada. Oye, hermano, ¿y te echaste un brinquito para que salieran las monedas? Varios brinquitos y no me he ido mal. Oye, espérate. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hermano. Tu saquito azul de toda la vida. No, el jorongo es lo de hoy. ¿Cómo, El hermano? jorongo es la moda. Está bonito, güey. Payaso, dice. Dice payaso, sí. ¿Pero por qué dice payaso? Porque soy payaso. ¿Ah? O sea, si eres presidente, dice presidente. Si eres periodista, dice periodista. Si eres camarógrafo, dice camarógrafo. Aquí dice payaso. ¿Y si eres dos cosas? Si eres dos cosas, dice dos cosas. No, digo, por payaso y periodista. No se vayan a asar. Hermano, ¿nos podemos sentar aquí? ¿No Claro, nos va a presta- salir ningún hongo? ¿No? Bueno, primero los brincos y luego el hongo. Sí. Válgame. Van a pasar un chocongo, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo Muy te ha ido? bien. Pues aquí, ahora sí que visitando los mundos virtuales, Oye. parece ser que se respiraba un poco de paz. Da ganas de quedarse aquí mejor. Pues sí, la vida es una maqueta, hermano. Oye, hermano, cada vez te matan más de risa las excusas que tiene el presidente para evadir la realidad. Pero cada vez su desapego de la realidad ya te lleva a mundos de fantasía, pues. Pues ¿no? sí. Ya cuando para justificar que a 3 años de gobierno no tienes un resultado y echarle la culpa a Mario Bros es porque ya estamos en otro lugar. Bueno, pero ya tú estás ubicando, estás focalizando esto que rueda en las cabezas de muchos, ¿no? O sea, ¿qué se tiene que inventar? ¿Qué enemigos tiene que inventar? ¿Qué causas tiene que inventar para seguir llevando una narrativa que a todas luces no salió? Y cada vez que la realidad le aprieta, sale con una barbaridad. Así es. Ahí tienes esta semana lo de la UNAM. Y yo no sé, hermano, no tenemos que pensar tú y yo eso. Si nosotros somos también corresponsables de ayudarle Sí. a que esas cortinas de humo funcionen. Sí. Ahí tienes un presidente que ya tiene método, es muy predecible. A ver, ¿qué tuvimos esta semana? Salió el dato de la economía que en franca recuperación había caído. O sea, la recuperación obradorista implica que caiga la economía. Así es. 1,5 millones de empleos perdidos, no más en el verano, Nada más. agosto y septiembre. ¿no? La inflación al doble de lo previsto por el gobierno. Sí. Se rebasa la cifra de los 100,000 muertos por la violencia. Sí. Salen los datos de cuál es el país que más maquilla las cifras de la pandemia. México en primer lugar. Ajá. Caes en el índice internacional de corrupción. Caes en el índice internacional de libertad de expresión. Matanzas en Tulum, matanzas en Matamoros. Y claro, Sí. ¿cómo evades la realidad? Atacas a la UNAM
y haces que todos volteemos, no a ver la realidad, sino a ver los posibles efectos de una peligrosa declaración del presidente. Y tienes razón. Se sale con la suya. Hay una corresponsabilidad. Claro. O sea, todos esos temas que ahorita puntualizaste. Que son centrales. Esos son los temas. Esos son los temas, porque Esos son son. los que le pegan al bolsillo de la gente, a la vida de la gente, a la realidad. Lo otro es el jarabe de pico del presidente. Y nosotros tendríamos que tener neurona y hocico suficiente para decir, ey, no. Vamos a lo real. Es que la UNAM, es que son neoliberales. No. Vamos a la chica, vamos al tema. Vamos a los temas. No que la colonia del Valle. Que la colonia del Valle. No. Exactamente. O sea, exactamente. decirle ya, chilaquil, cabrón. Vamos a los temas. Los temas que él no quiere tocar, que son incómodos, que no le suman. Oye, Broso, que en franca recuperación económica, cuando todo el mundo está teniendo tasas de crecimiento grandotas, porque venimos de la crisis, que este presidente, qué malo nos salió para manejar la economía, ni cuando hay recuperación puede hacer que crezca, ni cuando están contratando y reactivándose las economías puede hacer que mejore el empleo. Es un fracasado en el manejo de la política económica y de seguridad. ¿Qué me dices? Pero más allá de las circunstancias, porque lo platicamos varias veces tú y yo, decir, no, es que la culpa es del COVID. O sea, ¿te acuerdas? Y dices, no, espérate. Claro. Ya veníamos de la chingada antes del COVID. Sí. El COVID, desde luego, te justifica una temporada la chingadera. Pero pasa el COVID y ves a los otros países. ¿Qué digo? Perdón, o sea, yo no estoy diciendo que sean ejemplo de nada. Sencillamente, pues, saben sumar o tienen un abajo, ¿no? Y entonces ves cómo empieza del cero, pues tiene que haber un repunte que aquí no hay. Es una máquina de hacer crisis económicas este presidente. Nos tenía en recesión antes de la pandemia. Así es. Nos tuvo en la peor recesión de casi América Latina durante la pandemia, y cuando ya todo el mundo se está levantando, nos vuelve a meter en una crisis. Hoy es una máquina de hacer crisis este señor. Así es. Y entonces ahí saca de la manga los temas que sabe que de alguna manera van a sacar roncha. Claro, O que motivan, vamos a llamarle debate, entre comillas, para irse saltando esas podredumbres. Es que ve todo lo que tendríamos que estar hablando esta semana. Y entonces lo que has tenido es una opinión pública atrincherada ante la amenaza de ataque a la UNAM. Porque ¿qué es lo que quiere el presidente? O sea, el presidente ha de querer que la UNAM se vuelva, pues, una universidad del bienestar, Tal ¿no? cual. En donde el programa de estudio sea fundamentalmente un adoctrinamiento en cómo generarle culto a la personalidad del presidente. La cátedra López Obrador. Es correcto. La medalla López Obrador. Así es. La cátedra, el auditorio López Obrador. La explanada López La Obrador. beca López Obrador. El ¿no? estadio López Obrador. Antes CU, ¿no? Antes CU. Así es. Los obradoristas, antes Pumas de la UNAM, ¿no? O sea, Exacto. Totalmente dedicado. Eso es lo que quiere. Esos son sus proyectos de 100 universidades, que, por cierto, ¿cómo van esas 100 universidades? No hay. No existen, Pues hermano. No existen. No, a lo mejor existirá nuevamente, por ejemplo, un proyecto nuevo en Guerrero, por ejemplo, donde digas, ya lo que era el Hotel Princess, ahora va a ser la Universidad López Obrador, y se van a sembrar palmeras, o sea... Sembrando vida. Desde luego. Claro. Sí, ese es el mundo donde tú dices, no habría que caer. No. Es decir, bueno, no es chistoso, vamos a decir. Ya bájale a lo de la UNAM. Vamos al número de muertos. Háblame del número de muertos. Háblame del número de muertos de violencia. Claro. Y háblame del número de muertos de pandemia. Claro. ¿Por qué sigues maquillando las cifras? ¿Por Así qué es. si todo el mundo te dice lleva 600,000, tú sigues con una cifra de abajo de 300? Y O sea, lo ¿por di- qué nos quieres seguir engañando? Y lo dijimos en su momento, ¿no? Gatell, pues viene a ser ese fusible Claro. que puedes tener o no, Un farsante. importa o no. O sea, para eso está. Sí. Para atraer las luces, para atraer el encono, para atraer la descalificación, pero para eso sirve. Pero a ver, lo hemos dicho también, hermano. Gatell no es Gatell. No, Gatell pues, es López Obrador. Gatell no es O sea, Gatell. cada que Gatell es algo- él. Exactamente. Gatell es aquel. Aquel. Exacto. ¿No? Sí. Gatell es aquel. O sea, Como- no, como él no la- te- Gatell no tiene ni vida propia ni voz propia. No. Como Todo el es López secretario Obrador. que tú me digas. Sí, claro. Claro. El que sea. Nada más Cualquiera. que aquí el superhábito, lo contrario es de vidas. Entonces lo que tiene es un presidente que
cada vez que no controla algo, lo ataca. Sí. Entonces no controla a sectores de la prensa y entonces los ataca. No controla sectores de la intelectualidad, los ataca. No controla sectores del empresariado, los ataca. Claro. No controla Nintendo y ataca los videojuegos. No controla la UNAM y lo ataca. Es decir, todo aquello que no se somete al presidente es automáticamente atacado desde el púlpito presidencial. Eso, hermano, aquí, y nunca mejor dicho, en China, es un brochazo de dictadura. Sí. Que no nos vengan a decir que no. Incluso hay gente hasta entendida que dice, no, es que es un genio de la comunicación. O sea, y eso te puede servir 6 meses, te puede servir al primer año, al tercer año, sin resultados y con el encono todos los putos días, dices, no. ¿Te acuerdas que hizo un llamado a la unidad? Lo comentamos. ¿Te Sí, acuerdas que claro. Voy a hacer un llamado a la unidad? Y dijimos tú y yo, porque aparte la cápsula salió el día del informe. Ese llamado de la unidad no dura 24 horas. Y no. Menos más. Y no. Y claro, está enojado. Porque además, no Es solo que no le está saliendo Sí, nada. porque no solamente son los 3 años sin resultados, es desde las elecciones. O sea, trae ese dolor y lo arrastra. Llámale ira. Llámale ira. Y mientras no le salgan las cosas y más evidente vaya siendo, se va enojando más. Oye, le pegó hasta Juan Ramón de la Fuente. Claro. Su embajador en la ONU, Sí. que va a ser presidente del Consejo de Seguridad para México, va a ir a la ONU el presidente a principios de noviembre. Sí. Y a su colaborador le pegó que cuando era rector de la UNAM, neoliberal, pensamiento retrógrado. Porque tragarse ese sapo es servirle a la causa, a un bien mayor. Y entonces Andrés lo piensa así. O sea, le preguntan, oiga, pero esto incluye a Juan Ramón de la Fuente. También. O sea, tendría que ir, ¿estás de acuerdo? Sí, pero él calcula. Dice, no, es la causa. Y él lo sabe y se aguanta. Y no dice ni pío. No merece, desde mi punto de vista, la fama pública de Juan Ramón de la Fuente, que salió como un rector muy respetado de la UNAM, etcétera, con muy buena imagen. Hasta los Pumas ganaron campeonatos con él. Y para que lo traten así, yo me iba. ¿Cuántos? Retrógrada, yo no me retrógrada tú. ¿Cuántos? Olvídate de los bonos o los galones de Juan Ramón de la Fuente. ¿Cuántos seres, vamos a llamar normales y gente de trabajo, ha tenido que aguantar los sapos y ha tenido que aguantar los baños de caca? Pues por la causa. Y eso tiene un precio. Además, a lo mejor los ponen en alguna lista. Bueno, A ver, ¿quién es el personaje? por cierto, de todas esas listas donde tú no has aparecido, ni yo he aparecido. En muchas de esas listas de la ignominia, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Esas se dieron a conocer en Palacio Nacional. Desde el principio, Desde ¿ah? el principio. ¿Y qué tal cómo le han buscado? Bueno. ¿Cómo le han hurgado? Pero claro. Bueno, saca una... A mí no me gustan las listas, hermano. Pues no. A mí no me gustan las listas. Saca una lista Claudio X González y dice, voy a poner en una lista a todos aquellos que están ayudándole a este régimen autoritario. Muy bien. Y se indigna López Obrador, el señor de las listas. Sí. O sea, el que ha hecho listas desde el primer día de su gobierno, y aquí están, y ha hecho de la mañanera una listografía. Claro, lección, porque también aquí todo el mundo tiene que aprender. O sea, si el poder está haciendo listas de indeseables, de ignominiosos, Claro. no hagas listas. No hagas listas. Si eres la oposición, no hagas hagas listas. Como decíamos de las redes. Si armas las redes para mentarle la madre a todo el mundo, que la oposición no haga lo mismo, porque va a hacer lo mismo. Igual con lo de las listas. Las listas, desde el poder, tienen una connotación especial. Sí, claro. Mal la lista de Claudio. Mal la lista de Claudio. Peor las listas del poder. Mucho peor. Mucho Estoy de peor. acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Pero las hacen. Así es. ¿No? Así es. Y- Hay varias. Y te van mostrando este talante autoritario en donde les desagrada todo aquello que no. Enrique. Enrico. Carlo. Enrico. Enrico. ¿Cómo está? La pizza. La gorrita. Sí. Nessun dorma, tu pure principessa nella tua fredda stanza. Grazie. 2.000 euros la notte. La pizza.
La trajo Enrico. Claro. Di Roma. ¡Di Roma! Di Roma. Mira, la pizza di Ah, Come tutto in il sesennio aire di los dos Enrico. sesenios, de Enrico y de Andrea. Y Andrea. Enrico Andrea. Oh. Oye, hermano, Guau. tenga para que aprenda. Sí, pues sí. Pizza de aire. Pizza de aire. Pero seguro la licitaron y la cobraron como en 1,500 pesos. Pero ¿eh? desde No, luego, Eso sí. Así Ya, es. lo que se dice pedazos de pizza no hubo. Hermano, ¿te gastas 500 millones de pesos en la consulta a expresidentes para que cuando le tomen unas fotos y le griten a Peña en Roma digas, no me meto? Oye, pues si no te ibas a meter, no te gastes 500 millones, ¿no? Pero es una poesía. Es una poesía. O sea, es una radiografía de López Obrador. Desde Una teoría luego. poética. O sea, después de todo lo de la consulta y lo que quieras, lo que acaba de pasar en el UNAM, todo absolutamente. Y de pronto ves a Henry en Roma, viviendo Enrico. Enrico, como la gente, no como el popolo, la gente. Tú lo ves ahí, lo ves rozagante, lo ves perfectamente acompañado. ¿Lo ves preocupado por las investigaciones en su contra? ¡No! ¿Lo ves asediado por un combate a la corrupción que proclama López Obrador? ¡No! ¿Lo ves sudando por los expedientes que se acumulan en la fiscalía? ¡No! Lo tiene arreglado, hermano. Lo tiene arreglado. Y claro, alguien le pregunta, oiga, ¿qué opina? Yo no me meto en eso. ¡Ah! El presidente que se mete en todo. En todo. O sea, se mete hasta con Mario Bros, pero no se mete con Peña. Así es. Qué interesante. Así es. Anotado en la lista. Y las huestes porristas y todo. Cuando sale la foto de Enrico en la Roma. El video, cuando le están gritando Está en el Roma. video. Se indignan. ¿Ves a lo que me refería hace un poco? Que decía, se indignan. ¿Cómo está luciendo ese desparpajo, ese descaro? Hasta que les dicen, bájenle. Acuérdense que habemos pacto. Exacto. Habemos pacto. Habemos pacto. Exacto. Y ya. Oye, yo los noto muy tranquilos a todos. Porque, volvemos a lo mismo. En el bla, 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 no se ha cansado López Obrador. La corrupción del pasado. El otro día sacamos un reportaje aquí en Latinos. ¿El de? En 3 años, Sí. la Fiscalía Anticorrupción ha logrado 2 sentencias. Sí. Ese es el combate a la corrupción de López Obrador. 2 sentencias en 3 años. Ridículo. Sí, pero... Es una farsa. Pero no- están arreglados, están amachinados. Pero no pudo acostumbrarnos a que desde la mañanera enjuiciara moralmente a los demás. O sea, él creía que bastaba señalarlos con el dedo flamígero, nulificarlos para la sociedad y enviarlos sin querer al ostracismo, porque la justicia es él, porque la ley es él. Hasta que pasan estos años, ves lo de Peña y dices... ¿Cómo dices? "Mm, Sí, sí, sí. habemos pacto. No, y así como de Madaleno se escucha más. ¿Por qué no cambias la mañanera por el Club del Hogar, hermano? Mira, hasta lo pensé, pero Madaleno, don Daniel Pérez Arcaraz, ese legado no merece caer tan bajo. O sea, cuando yo vi esto dije, bueno, va, Chabuelito Vargas. Chabuelito Vargas. Pero Madaleno. No. O sea, es un emblema. Sí, es un emblema. Es un emblema. Madaleno es un emblema. Hay que saber vestir estas cosas. ¿Cómo? Oh, portarlas. Hay que saber hacerlo. O sea, ya si vas a ir de gira a Guerrero a taparte los ojos frente a la venta de niñas y decir, no, yo no vine a eso. Esas son cosas menores. Yo vengo aquí son excepciones. a empoderar al violador Claro. para que su hija sea gobernadora y él, como ha quedado clarísimo, sea gobernador. Así es. Clarísimo. ¿A qué fue el presidente Guerrero? A volver gobernador al violador, como dijo que lo iba a hacer. Y ya. Oye, que las niñas las están vendiendo. No.
¿Eso qué? Claro, porque no podrías hacer las dos cosas al mismo tiempo, salvo que estés más loco que Andrés. O sea, si vas a empoderar... No me digas que hubiera sido una contradicción. Exacto, hubiera caído hasta... ya ves que él respeta mucho su conciencia, en un conflicto de conciencia. O sea, empoderar al acusado de violación, representado por su hija, y al mismo tiempo... decir que no es posible soportar en un país la venta de niñas. Por dinero, por ganado o por alcohol. Correcto, correcto. Entonces, no podía hacer las dos cosas. Iba a empoderar a su compadre, que debe varias. Y entonces dice, no vengo a ver lo de las niñas. Lo de las niñas es un caso de excepción. Sí. Hay que siga. Bueno, y las organizaciones que se han dedicado a denunciar que esta es una práctica extendida, vigente y preocupantemente tolerada. Sí. Pues imagínate cómo se sienten. Defraudadas por un presidente que no ha dejado de mandar señales de que es un desalmado. Claro. De que se quedó sin alma en el momento que llegó al poder. O sea, esto de las niñas. Y te juro que lo lamento mucho, porque además yo eso no me lo hubiera esperado de él. Muchas cosas sí me las hubiera esperado. Un cuate que Nadie. O sea, se supone tan cercano a la gente y demás, que haya tratado como trató así a las mamás de las guarderías, a las víctimas, a los niños con cáncer, a los que no tuvieron medicinas, ahora a las niñas que son objeto de venta en Guerrero. El presidente humanista. El presidente feminista. A las mujeres, ¿no? Bueno, ve tú los ejércitos de Andrés. Ve a toda esa gente que estuvo siendo activista y defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de la gente que no puede, los derechos de la gente que no tiene. Y ahora que son gobierno, aplauden todo el atropellamiento a esos sectores. Pero el trato es cruel. Cruel. Es un presidente que trata con crueldad a esos sectores de la población. Sí. Tú dijeras, oye, y no estoy metiendo ahí ni a los empresarios, ni a los ricos, ni a los intelectuales, ni a los periodistas. No, estoy hablando de la gente que sufre en el país y que recibe este trato de desprecio, de desdén. ¿No lo dijo Patricia la semana pasada? Lo dijo, son daños colaterales. O sea, siempre hay el bien mayor, ¿ves? Oye, es decir, si todo el mundo tiene que sufrir, pues esas lágrimas son el tributo al beneficio mayor que es tener a la Dalí. O sea, oye, ¿y qué tal Félix Salgado Macedonio en sus videos? El sultán de Acapulco, ¿eh? Despachando, ordenando, moviendo. A ver, siéntate acá, niña. Sí. No, lo que va a hacer eso, 6 años, hermano. Claro. 6 años. Claro. Y bueno, se veía venir. No se quería creer, pero se veía venir. Oye, se me olvidó preguntarte una cosa. ¿Qué? A ver, porque mucha gente dice, la mejor prueba de que no hay pacto Peña Nieto, López Obrador, es que Rosario está en la cárcel. También es un contrasentido, porque en sí mismo es un contraste. O sea, si hubo a alguien al frente de lo que puedes llamar estafa maestra o desvío de fondos, triangulación, pues es Enrique, su cúpula y los operadores, y entre los operadores Rosario. O sea, ¿por qué no puedes decir, ay, pobre Rosario? No, Rosario sabía dónde estaba. Hombre. Pero si hay un contraste. Sabía lo que hizo, ¿eh? Pero si hay un contraste. Sí. O sea, ves a Lozoya cenando de poca madre. Ves al otro comiendo, viviendo y amando romanamente. Y claro, el contraste Rosario. Porque hay una historia personal y una vendetta personal de cuando los dos estaban en el PRD. De Andrés, dices. De López Obrador con Rosario Robles. Es decir, esto, sí. Lo de Rosario Robles en el bote no es por Peña. Es por Rosario Robles, por esa enemistad y esa ruptura política que se da cuando los dos eran compañeros en el PRD. Una más de las afrentas que Andrés se tiene que cobrar. Las venganzas personales del presidente, que cuando llega al poder ha decidido usar toda la fuerza del Estado para cobrarse sus venganzas personales. No es limpiar el alma de Rosario. No es limpiar el alma de Rosario. No. Es decir, el contraste es evidente. El contraste te lleva a deducir, sí. Bueno, porque ella sí, los otros no. Así es. Pues porque ella trae historia con él. Exacto. Esa es una historia que le duele y que arrastra hasta estos tiempos. Absolutamente cierto, hermano.
Absolutamente. Más allá de lo que hizo Rosario durante el sexenio de Peña. Que vaya que hizo, ¿eh? Bueno. Mira. Venga. ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Goya! Universidad. 1, 2, 3. Goya. Cachun, cachun, ra, ra. Cachun, cachun, ra, ra. Goya. Universidad. Yeah.